gusto que nos acompaña en Noticiero RNA Edición Internacional. A partir de este momento compartimos con ustedes la información mundial más sobresaliente. Les saluda Carla Carranza y estos son nuestros titulares. En Estados Unidos, otro ataque violento se registró, esta vez en California. Un hombre mató a puñaladas a 4 personas. En medio de una ola de ataques violentos en los Estados Unidos, Donald Trump anuncia medidas, pero no apoya la idea de prohibir armas de alto calibre. El presidente interino de Venezuela dice que el ofrecimiento económico por parte de los Estados Unidos es una muestra de confianza en la dirigencia opositora. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, llegará a Guatemala a reunirse con empresarios y representantes de la sociedad civil. En la India, las lluvias monzónicas han ocasionado severas inundaciones que han llevado a la evacuación de miles de personas. Iniciamos con el detalle de las informaciones en los Estados Unidos, específicamente en California, donde un hombre de 33 años atacó y asesinó a puñaladas a 4 personas. Según el informe policial, las razones fueron robo, odio y homicidio. Al menos 4 personas murieron después de que un hombre lleno de ira les robó y atacó con puñaladas en el condado de Orange de California, un incidente que se prolongó unas 2 horas, dijeron las autoridades. Un sospechoso de 33 años, residente de Garden Grove, fue detenido cuando salía de un 7-Eleven en Santa Ana, al suroeste de Los Ángeles, después de que entregara un cuchillo y un arma que le había arrebatado a un guardia, señaló la policía. Las agresiones parecían haber sido aleatorias y los únicos motivos conocidos eran robo, odio y homicidio, informó en una conferencia de prensa el teniente de la policía de Garden Grove. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en medio de esta ola de ataques violentos en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump habló de incrementar los estándares de revisión para quienes compren armas, pero descartó la posibilidad de prohibir las armas de alto calibre. Desde la capital de Estados Unidos, el presidente Trump inició su viaje hacia las comunidades que fueron golpeadas por ataques masivos el pasado fin de semana. Allí, Trump habló sobre las nuevas iniciativas que se tomarán para evitar futuros ataques. Estoy buscando hacer verificaciones de antecedentes. Creo que las verificaciones de antecedentes son importantes. No quiero poner armas en manos de personas mentalmente inestables o personas con ira u odio, personas enfermas. En su llegada a Ohio, manifestantes esperaban en las calles a Trump, mientras demócratas hicieron un llamado a parar la retórica de odio y a tomar acciones que eviten nuevos atentados contra la comunidad. El pueblo estadounidense nos está rogando por más que condolencias y oraciones. Quieren acciones y adivina qué, lo quieren ahora. Antes de salir desde Washington hacia Dayton, Ohio y El Paso, el presidente Trump recibió a la prensa. Uno de los periodistas le preguntó sobre qué medidas se van a tomar desde el Congreso respecto al acceso a las armas de asalto, a lo que el presidente Trump no se mostró muy optimista. Sabes, no hay apetito político por eso en este momento. Si miras qué puedes hablar, puedes hacer tu propia votación y no hay apetito político desde el punto de vista de la legislatura, pero ciertamente mencionaré eso. En el pasado, el Partido Demócrata ha intentado legislar para endurecer las leyes y así hacer más difícil el acceso a las armas en el país. Sin embargo, no ha habido consenso en el legislativo. En el 2016, justo cuando Trump asumió su cargo como presidente, anuló una norma de la era Obama que restringía el acceso a las armas a personas con enfermedades mentales. Desde Washington, Yasmín López, Voz de América. Y después de la masacre ocurrida el fin de semana en El Paso, Texas, que es una ciudad fronteriza a Ciudad Juárez, las actividades comerciales han vuelto a la normalidad. Tras la balacera en un Walmart protagonizada por un joven tejano que al parecer tenía como blanco a los hispanos, los lazos entre las ciudades fronterizas de El Paso y Ciudad Juárez siguen firmes. Los líderes comunitarios en Juárez no hablaron de boicotear El Paso, una ciudad que depende en gran medida de los compradores mexicanos. Todo lo contrario, en los días posteriores al tiroteo, los mexicanos atestaron los puentes fronterizos para acudir a sus puestos de trabajo, a ir de compras o ir a la escuela, como siempre. Sí, es que de todas maneras, primeramente Dios, y tenemos que
que pasar porque pues la gente necesita comprar y pues ni modo. Es que no fue alguien del Paso el que nos hizo daño, fue alguien quien vino al Paso a intentar, digamos, hacer daño, ¿no? Y ese alguien incluso no sabe, digamos, cómo funcionamos nosotros en esta comunidad. Entonces lo ven como un agente externo que buscó, digamos, un lugar donde el efecto mortífero, digamos, de su acto pudiera tener mayor repercusión en términos de su ideología, ¿no? Una encuesta reciente señaló que entre el 75 y el 80% de los residentes en Ciudad Juárez tienen un familiar o un amigo en El Paso con el que mantienen el contacto, dijo el profesor. Su propia investigación identificó entre 15,000 y 20,000 residentes de Juárez que pasan por la frontera a diario para trabajar y a otros 15,000 que lo hacen para estudiar. Y en otros temas, pero siempre en los Estados Unidos, la administración de Donald Trump enfrenta un nuevo obstáculo legal. Esta vez tiene que ver con una demanda sobre inmigración. Varios grupos, incluyendo el Sindicato de Libertades Civiles de Estados Unidos, conocido en inglés como ACLU, emitieron una demanda en contra de la administración del presidente Trump por la implementación de las deportaciones express, ley que tomó efecto el 23 de julio de este año. Abogados de inmigración como Kelly Escobar Ortega creen que las Cortes Federales dictaminarán a favor de las organizaciones que emitieron la demanda. La ley de inmigración ya de los Estados Unidos establece que personas indocumentadas tienen derecho de ver un juez. Entonces, simplemente por querer quitárselo, ya es tal vez uno de los motivos por qué un juez federal pudiera encontrar que esto es ilegal en contra de la ley ya establecida. El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que esta norma permite expulsar a más inmigrantes indocumentados de manera más efectiva. Las personas que se encuentran en el proceso de deportación express son detenidas por un promedio de 11.4 días, según el Departamento de Seguridad Nacional. Mientras tanto, analistas legales republicanos como Jeffrey Keehan opinan que la demanda será disuelta en las Cortes Federales. Entras ilegalmente a los Estados Unidos, pero solamente te puede detener en un espacio determinado de tiempo, no en todo el territorio nacional. Es ridículo, ¿no? Desde el punto de vista legal es totalmente ridículo. Por eso lo que opino es de que este challenge, esta demanda que están presentando para que no se cumpla esta ley, va a fracasar, ¿no? Antes de que esta ley fuese implementada, las deportaciones express eran limitadas a aproximadamente 160 kilómetros de la frontera a quienes llegaban por vía marítima y aquellos que llevaban 14 días o menos en Estados Unidos. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Estamos de regreso con más información. Nos vamos hasta Venezuela, donde el presidente interino Juan Guaidó ha dicho que el ofrecimiento de apoyo económico por parte de los Estados Unidos tiene que ver con una confianza en la dirigencia de la oposición. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ofreció ayuda para la reconstrucción de Venezuela a través de créditos e inversión una vez Nicolás Maduro salga del poder. Una oferta que para el presidente interino del país, Juan Guaidó, representa un voto de confianza en la gestión opositora. Mientras Maduro, de nuevo, se mantenga ahí, no hay confianza en el país porque nadie le prestaría un estafador a alguien que robó, a alguien que saqueó el erario público. El diputado opositor Alfonso Marquina explica que a través de Estados Unidos, Venezuela obtendría del Fondo Monetario Internacional, lo que los economistas llaman créditos puente. Hemos también obtenido de otros países la posibilidad de créditos puentes que nos permitan empezar a darle una respuesta inmediata al pueblo de Venezuela. ¿Qué son créditos puentes? Son créditos puentes, son aquellos que te permiten recibir el dinero de manera inmediata. Según cálculos de la Comisión de Finanzas del Parlamento, en 2017 se necesitaban al menos 60,000 millones de dólares para la recuperación económica de Venezuela. Pero en este nuevo contexto de hiperinflación, colapso de los servicios públicos y caída de la industria petrolera, la Asamblea Nacional advierte que se requiere aún más dinero. Por ello ven con beneplácito la propuesta estadounidense. Sin embargo, el gobierno en disputa de Maduro acusa a Estados Unidos de generar una crisis financiera producto de las sanciones a funcionarios de su administración. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Nos vamos ahora hasta Centroamérica, específicamente hasta Nicaragua, donde más de 400 médicos que aseguran haber sido despedidos por razones políticas exigen al Estado su reinserción laboral. Cada día es un reto para el médico José Luis Borge. Ante la falta de empleo, brinda atenciones hospitalarias a manifestantes excarcelados.
Hace más de un año fue despedido de un hospital público de Nicaragua, según él, por razones políticas. Durante las protestas que iniciaron en abril del año pasado, cientos de médicos atendieron a estudiantes que resultaron heridos. Cuando esto sucede, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, empieza a realizar despidos masivos de los médicos que participan y que están identificados. Se han despedido a 405 trabajadores de la salud. José Luis Borge, quien es presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, relató a La Voz de América que los despidos solo son algunas de las represalias de las autoridades de gobierno. Hemos tenido un total de 5 médicos que han sido apresados, tenemos médicos golpeados, tenemos médicos que han recibido balazos, heridas por arma de fuego. Ante estas denuncias, La Voz de América consultó al diputado y sindicalista Luis Barbosa, quien expresó que estos más de 400 médicos fueron despedidos porque abandonaron sus puestos laborales y se sumaron a lo que el gobierno llama un intento de golpe de Estado. Si yo estoy en mi casa y hay un herido y soy médico, lógicamente vos tenés que atenderlo. Pero si abandonás tu puesto de trabajo, él está confesando que no estaba ejerciendo su labor donde le pagan su salario. Las denuncias de los trabajadores de la salud han sido interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien exhorta al Estado de Nicaragua a respetar los derechos laborales de los médicos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Y continuamos en Centroamérica, solo que nos vamos hasta Guatemala. Para esta semana se tiene previsto que arribe Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en una visita no oficial. La mujer más poderosa de Estados Unidos y principal opositora de Donald Trump se espera que se reúna con empresarios, representantes de la sociedad civil y otros sectores para abordar temas como las acciones contra migrantes indocumentados en la frontera sur y el reciente acuerdo migratorio entre ambos países. Y nos vamos ahora hasta Hong Kong, donde las acciones de protesta se agudizan por parte de grupos sociales que están exigiendo al gobierno que resuelva sus demandas y además que resuelva los conflictos entre policías y ciudadanos. Los manifestantes en favor de la democracia dijeron el jueves que planean realizar una manifestación en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong durante el fin de semana, junto con marchas en otros lugares del territorio semiautónomo. Un manifestante dijo que tales acciones continuarán hasta que el líder de Hong Kong, Carrie Lam, aborde las demandas del movimiento, algo que ella se ha negado profundamente hasta ahora. Instó al gobierno de Hong Kong a responder a las demandas y resolver disputas y conflictos entre ciudadanos y policías. Otro manifestante que habló en la conferencia de prensa condenó a la policía de Hong Kong por lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes durante una concentración pacífica. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por continuar con nosotros. 5 turistas franceses han sido detenidos por la policía española, acusados de sospecha de violación en grupo. 5 turistas franceses han sido detenidos por la policía española bajo sospecha de violación en grupo. Los 5 jóvenes han sido acusados de violar a un turista noruego en el complejo vacacional de Benidorm, Alicante. Los sospechosos fueron filmados saliendo de una estación de la Guardia Civil. Según el periódico local Levante, los sospechosos, cuyas edades oscilan entre 18 y 19 años, fueron detenidos solo unas horas antes de que planearan abandonar España. Los turistas franceses sospechosos aparentemente se habían conectado con 2 turistas noruegas a través de las redes sociales. Según los informes, después de reunirse en el apartamento de alquiler para hombres jóvenes, una de las 2 noruegas se fue antes del ataque. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en otros temas nos vamos hasta la India, donde las lluvias monzónicas han ocasionado severas inundaciones que han llevado a la evacuación de miles de personas. Según informes de los medios locales, más de 100.000 personas han sido evacuadas de las áreas inundadas en el estado indio de Maharashtra. La Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres de India dijo el jueves que desplegó 28 equipos para llevar a cabo esfuerzos de rescate en el estado. Las lluvias monzónicas en la India han provocado el desbordamiento de varios ríos y represas este año, inundando muchos estados del noroeste y oeste de la nación.
Se han reportado 16 muertes por lluvia e incidentes relacionados con inundaciones desde el oeste en los últimos 7 días, mientras que el número de víctimas en Karnataka aumentó a 5 desde el domingo y casi 26,000 personas han sido evacuadas. El fuerte aguacero provocado por una profunda depresión que cruzó la costa de Odisha golpeó varias partes del estado, creando una situación similar a una inundación e interrumpiendo los servicios de trenes en algunas áreas de la región sur. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Tenemos más información importante para ustedes en el siguiente resumen. Los socorristas tuvieron que rescatar a los conductores varados mientras los automóviles se estancaban en el agua en el área de Hartford en medio de lluvias torrenciales y fuertes vientos. La policía advirtió a los conductores que se mantuvieran alejados de las carreteras ya que los autos se inundaron. Cientos de personas asistieron a una vigilia recordando a las víctimas de un tiroteo en una tienda de El Paso, Walmart, donde se registraron 22 muertos el pasado 3 de agosto. Algunas personas llevaron globos, velas y carteles para adornar el sitio en El Paso. El poderoso tifón Lekima se encuentra al suroeste de la isla Ishigaki, en la prefectura de Okinawa, al suroeste de Japón, en dirección noroeste, y se espera que pase por las islas Sakishima. Hay una advertencia de vientos extremadamente fuertes, lluvias, así como olas altas y mareas en la región de Okinawa hasta la noche del 9 de agosto, cuando se acerca el tifón, el 9º del año. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y así llegamos al final de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.